19 horas en punto, aquí, valga la redundancia, en Punto Cero Radio. Y como todos los martes, alguien me podrá decir, no, todos los martes no, flaco. Bueno, casi todos los martes les gusta así. Hay martes que por motivos, obligaciones personales, familiares, por ahí no hemos podido salir. Punto Cero Radio nos propone iniciar un libro sobre los poemas, las fantasías y los sentimientos que nos rodean. Con ese objetivo, decidió convocar a este espacio a todos aquellos que amen la palabra escrita y quieran, ya junto a nosotros, abrir el arcón de sus corazones literarios y darlos a conocer. Esto en lo que hemos denominado los poemas de un amigo, y justamente del otro lado, con quien compartimos las tardes de los martes a esta hora, lo tenemos a mi amigo justamente Carlos Farchola. Carlitos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, el gusto de encontrarnos. Buenas tardes para vos y para todos los que nos escuchan. Bueno, che, escúchame, estoy pensando de un rato antes, bastante largo, sí, de comenzar a hablar contigo, que te iba a hacer una pregunta que te puede resultar incómoda. Escucho. Pero como sé que sos una persona hábil para responder, sí, te la voy a hacer. ¿Qué significa un rosarino para un santafesino? ¿Un primo, un hermano o un enemigo? No sé cómo es esa tradición. He ido mucho a visitarte y eso, y a Rosario también he ido mucho, pero nunca me terminó de cerrar. Y vos, como sos un autóctono de la zona, de la provincia, sí, ¿qué me podés decir de eso? Mira, siempre ha habido una ¿cómo te puedo decir? No sé si competencia, que yo creo que más bien pasa por una cuestión, creo yo, ¿no? Humildemente, de envidia de ambas partes, ¿sí? De envidia de ambas partes. Sí. Por ejemplo, el santafesino, a mí no me toca porque yo soy afortunadamente de la ciudad de Santo Tomé, no de Santa Fe capital, así que a mí no me influye eso. Lo miro de costado, digamos, ¿no? De la vereda de enfrente. Pero el santafesino, que envidia. Ojo, esta es mi lectura, mi opinión, no es la realidad, ¿no? Simplemente respondo a lo que vos me preguntaste. El santafesino envidia, obviamente, lo que es lo que se le ha llamado la Chicago Argentina, ¿no? A Rosario, una ciudad industrial, pujante, bueno, ni hablar de los artistas que han salido de la ciudad de Rosario y demás, y ellos, Santa Fe, el santafesino, sabiéndose que son la capital o viven en la capital de la provincia, más de una vez en muchos ámbitos se dice Santa Fe y te dicen la capital es Rosario, por ejemplo, o nombran a Rosario antes que a Santa Fe, siempre hablando de Santa Fe ciudad, ¿no? Sí. Entonces, sí, estoy hablando de las dos ciudades, claro, ¿no? De la provincia. Y por el otro lado, yo creo que también el rosarino, por ahí le duele que, sabiendo esto que es realidad, porque no lo podemos negar, el poderío que tiene a nivel industrial, el puerto de Santa Fe prácticamente no existe, si vamos al caso, inclusive por una cuestión lógica, donde está ubicado, vos lo conocés, o sea, no está sobre el Paraná, hay todo un canal de acceso, agua profunda, no. Y el rosarino por ahí también dice, puta, nosotros tendríamos que ser la capital, no ellos. Entonces está esa pelea. Y
Lo que sí creo es que también por ahí el rosarino está en esa disyuntiva, que por ahí lo he escuchado varias veces, de que no se sabe si es más parecido al porteño, por la cercanía inclusive que tiene con respecto a Capital Federal, que santafesino. No sé si me explico. O sea, sí, todo eso lo estoy colectando como datos y interpretaciones que, bueno, algunas había rimado, pero no tan profundo como estás haciendo vos. Sí, son opiniones, nada más. A mí me orientan. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, que cuando Luz, mi esposa colombiana, lo claro para la audiencia, ¿no? Sí, pues yo la conozco. Poco. Sí. Yo estuve el día de la importación. Sí, no solo el día de la importación, sino el día, junto con tu señora, el día que pusimos la firma, con Mónica, que se puso la firma en nuestro casamiento. Que te condenamos. Exactamente, lo cual siempre voy a estar muy agradecido. El chofer te dice. También, aparte. Ella trabajaba en el consulado argentino en Colombia, en Bogotá. Sí. Bien. En el consulado, los representantes argentinos, ¿sí? Decían, Santa Fe, cuando comentó que se venía a vivir a Argentina, venía a Santa Fe. ¿Qué te vas a la capital, a Rosario? Claro. Entonces ahí es donde empieza todo ese dime y direte dentro de lo que es acá la provincia, de la disputa o el recelo ese que supuestamente existiría entre el santafesino y el rosarino. En lo particular o en lo personal, la verdad, he tenido gente a nivel laboral y en otros aspectos. Escúchame, ¿te puedo decir algo al aire? Totalmente. Sí, por supuesto. A ver, se cortó, vamos a ver si podemos. Justo cuando me estaba por decir algo, Carlitos, se cortó. Pero van a saber, ahí lo estamos llamando de vuelta. Sepan disculpar, a veces esto sucede. Vamos a ver si podemos entrar nuevamente en comunicación con Carlos. Vamos a ver. Ahí estamos intentando. Pudo haber habido algún inconveniente en la conexión de Wi-Fi, de internet, allí en la zona de Buenos Aires. Vamos a ver. No tenemos respuesta. Bueno, vamos a dar un segundito. Estamos aquí en los poemas de un amigo, como todos los martes a las 19 horas, compartiendo este momento tan exquisito, tan ilustrativo e instructivo, junto con Carlos Farchola, que estamos tratando de ver si lo podemos conectar nuevamente. Quizás algún inconveniente en la conexión, vuelvo a repetir, esto lo hacemos a través de... Ahí estamos, a ver, Carlos. Sí, hubo un corte. Hubo un corte. El experto lo resolviste. Sí, justamente le estaba comentando a la audiencia que evidentemente me ibas a hacer una pregunta hiriente o comprometida, porque no. justo cuando dijiste te puedo hacer una pregunta así, esa, ahí se cortó la llamada. No me diga, quiere decir que no se transmitió casi nada. No, cuando dijiste. La última. Te puedo decir te puedo hacer una pregunta
y ahí se cortó. Ajá, pero, o sea, todo lo que vos me explicaste no salió en la transmisión. ¿Lo de Santa Fe Rosario? Sí. Sí, todo eso está. Ah, bueno. No, estoy hablando estoy hablando cuando finalizamos ese punto y que me dijiste, sí. Te puedo hacer una pregunta, no sé si me dijiste algo hiriente, comprometedora. No, bueno. Ahí fue donde se cortó. Bueno, continuamos. El asunto es así. Yo también tengo cuando voy a Santa Fe, a pesar de que soy un enamorado de la ciudad de Santa Fe, también tengo el alma dividida. Porque mi familia, la parte española de mis ancestros, cuando vinieron a Argentina, fueron a Rosario. Exacto, sí, recuerdo que me lo habías contado, sí. Sí. Y bueno, yo tuve contactos bastante frecuentes cuando era chico, inclusive viajé a Rosario ya en la adolescencia, y tengo una imagen muy cálida de mi familia. Después, con el correr de los años, el tiempo se encarga de matar gente y de disolver sentimientos, vínculos, y bueno, ahora no estoy tan conectado, pero me ha quedado una foto de aquellos años, una foto que pretendo leerla, y esta foto, a estas descripciones que yo hago de ciertos hechos o realidades, tiene una pequeña trampita que después ya la vas a ver al final. Si me permitís, la voy a leer. Por favor. Muy bien, la titulé La Familia y dice: la casa antigua, la ciudad Rosario, cerca de la cancha de Rosario Central, cerca del río. En los rincones de sus muchas habitaciones habitaban fantasmas del dolor y la alegría. El abuelo abrió algunos de los postigones para recibir el sol de una mañana húmeda y cálida. La abuela comenzó su trajín de domingo en la cocina. El tío solterón remoloneaba todavía en la pieza más alejada, esperando el mate mañanero. El abuelo sabía que los domingos eran con premio. Sus hijos, sus queridos hijos, casi con asistencia perfecta, acudían religiosamente para la picada y o el almuerzo. El rito se cumplía casi sin excepciones. Fue como una condición escrita con amor cuando se llevaron al abandonar la casa paterna. Los olores del tuco, el barullo de los gorriones en la larguísima galería, el diario enganchado en la reja desde muy temprano, el saludo repetido y muy afectuoso de la loba. Nunca se sabía muy bien de qué se hablaba cuando más tarde se mezclaban las discusiones de fútbol, el bullicio de los nietos y el torrentoso alud de chisme que procuraban las nueras a la abuela. Siempre había un brindis. Si no existía un motivo, creativamente se lo buscaba. El queso se rallaba en cada plato sobre los ravioles. Era norma de la casa. Muchas veces una guitarra, también en otras algún dolor. La reunión se encargaría de mitigarlo. Marta, la chica del turno mañana, sacudió sin ninguna ternura al viejo don Pancho, que pegado a sus sueños no quería tomar la pastilla de la circulación. El geriátrico se llamaba Nueva Vida. Está en la ciudad de Rosario, cerca de la cancha de Rosario Central, cerca del río. No era domingo. ¿Cuántos mensajes tiene, no? Debe tener, sí, debe tener. A mí me enternece esa visión y también lo inexorable del fin. Lo inexorable del paso del tiempo, ¿no, Carlos? O sea... Exactamente, volvemos sobre el tema. Sí, lo que charlábamos hoy, o sea, contra algo que, digamos que no se puede,
O sea, no. ¿Alguna vez vi un clima parecido en tu ámbito familiar también? Alguna vez lo vi. Tal cual. Mónica lo vio y lo recordábamos. Tal cual. El abrigo de esas familias, viejas familias de inmigrantes que continúan con la tradición de honrar a los mayores. Sí, totalmente. Y vos fijate, eso es lo que y vos fijate que, a ver, nos puede pasar a muchos, ¿no? Nos pudo haber pasado a muchos, pero vos fijate cómo describe una realidad o realidades que, por ejemplo, en el caso de mi abuelo paterno, es prácticamente si ese relato lo hubiese escrito yo. Eso me parece. Claro. Eso me parece. Vos fíjate que, o sea, ahora me estoy quiero transmitir algo. Cuando yo evoco el pasado, para no quedar atado como todo viejo a aquella frase que una vez discutimos al aire, de todo tiempo pasado es mejor. Sí. En realidad, lo que quiero decir acá es que cuando se da un clima en nuestra vida, una circunstancia donde podemos actuar con el corazón, sí, la tenemos que retener, porque es el único poder que tenemos para llevarnos, como en este caso, al geriátrico, ¿entendés? Sí. Es así. Sí, totalmente. Bueno, después, o sea, siguiendo esta cuestión de resucitar espacios en el tiempo, en la historia íntima de las personas, en las sociedades que componemos, yo te quería leer, como una vez te anuncié, sí, empezar a introducir, alguna vez lo hice, elementos de mi vida de adolescente y joven, en el conurbano de Buenos Aires. Cuando hablaba, conurbano próximo y pobre de aquellos años. Cuando hablábamos de ciertos personajes y demás, ¿no? Como aquella vez que trajiste al brujo, me acuerdo. Exacto. Ahora yo te voy a traer una anécdota para que veas una parte para que vean o escuchen una parte, el relato y la descripción de una parte de la fauna en la que habité. No es muy largo, no sé si te interesa que lo lea o... No, me interesa, pero antes que lo leas, sí, obviamente que nos interesa a todos, pero antes que lo leas, me gustaría que brevemente, no vamos a hacer tampoco un programa de filosofía, pero ¿por qué la expresión, porque uno la escucha no digo habitualmente, pero es de escuchar, la fauna en la que viví, en la que habité, como dijiste recién, no recuerdo bien literal, pero ¿a qué? Para explicarle a la audiencia, a quienes nos están escuchando. ¿Por qué usa el término fauna? Exacto, ¿por qué se usa? No lo estoy personalizando solamente en tu persona. Pero... Bueno, yo lo uso generalmente cuando es denso el clima. Ajá. Cuando, por ejemplo, no te voy a describir con la fauna en un barrio de clase media, típico, conservador, ajustado al sistema. Yo la palabra fauna en cuestión de agrupaciones humanas la uso cuando hay más riesgos, más agitación, más frustraciones, ¿entendés? Y más contrastes. Ahí uso el nombre de fauna. Sí, es como llevarlo, a ver si lo puedo, si se me ocurre algo así como entenderlo, llevándolo al criollo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es como decir la ley de la selva, o sea, la ley de la selva. Más o menos. Digamos, te tenés que manejar o te tenías que manejar como se podía
Exacto. Está perfecto. Entonces, o sea que la vida era más una supervivencia. Sí. Tenía eso. más de supervivencia que de desarrollo normal, ¿no? Sí. Diga, o sea, a ver, vamos a hacer un ejemplo, no sé si vos estarás de acuerdo con el ejemplo, llamémosle como se dice, gráfico que voy a hacer. No es lo mismo que te quedes abandonado en el centro de Rosario, que hablábamos recién, a que te quedes abandonado en el centro, en el medio de la selva amazónica, o sea. Bueno, no creo que hubiera tanto riesgo como en la selva, pero sí te exigía afinar ciertas virtudes, ciertos reflejos para poder sobrevivir. Claro, sí. Y convivir. Así que bueno, sí. Y convivir. Sí. Así que te lo voy a leer, es breve. Se llama Maniquí. Bien. Y dice: el bar estaba justito en la bajada del puente que cruza sobre las vías del ferrocarril, habitado por una fauna orillera de pungas, campeones de billar, exboceadores, quiñeleros, músicos vagabundos y uno que otro parroquiano laburador de los alrededores. Esa masa humana de insospechados contrastes alimentaba mi curiosidad de adolescente y con un repentino y habitual «vamos a tomar un café», empujaba a mi pequeña tribu de amigos hacia su atractivo y atemorizador interior. Sus asistentes generalmente gastaban muchas horas en ese ámbito. La paz del cotidiano devenir solía alterarse por algún afano cuyo producto se convertía detrás de sus mostradores. El arrimo de mercadería, producto de contrabando consistente en cigarrillos americanos y encendedores del mismo origen, o alguna riña entre los más guapos del lugar, que alguna vez terminó trágicamente. En uno de esos afanos que algunos de los muchachos decididamente chorros habían perpetrado en una tienda, uno de ellos se enamoró de un maniquí femenino y junto con el resto del botín se lo trajo al bar. La muchachada entonces, y particularmente la muchachada del café, como se autodenominaban, no tenía una concepción muy evolucionada del otro sexo. La misma estaba plagada de oscuros sentimientos y falsos prejuicios. Así que el maniquí, que pasó a ser propiedad pública, fue sometido a distintos vejámenes, producto de las parodias que inspiraban en aquellos seres cuasi primitivos. Generalmente las ocurrencias estaban destinadas a entretener al público habitual y se basaban en la broma o la burla. De un amplio repertorio de ellas, recuerdo claramente 3. Por ejemplo, en el bar había 2 baños, por un lado el de damas y por el otro el de hombres. Así que los muchachos encargados de la diversión del lugar vistieron adecuadamente a la muñeca y la sentaron en el inodoro del baño masculino. Los clientes de paso que llegaban con urgencias urinarias, o ambas, cuando ingresaban al baño apresuradamente se sorprendían, se desarmaban en disculpas y desorientados y avergonzados se retiraban del local entre las burlas de los atorrantes. Esa escena se repitió abundantemente hasta que comenzó a agotar su efecto entre la distinguida audiencia de aquel templo popular. Entonces se le buscó al maniquí otro protagonismo, asignándole un nuevo papel que ya pasó a relatar. Como ya conté, el bar estaba justo en el final de la bajada, muy extendida del puente sobre el ferrocarril. Los automotores que lo transitaban en altas horas de la noche eran escasos. Entre estos se destacaba una línea de micros que conectaba Buenos Aires capital con la ciudad de La Plata y que extendía su servicio a las 24 horas del día. La parada del micro estaba en la esquina del bar, así que en esa pendiente el chofer venía mirando si alguien le hacía señas para subir. Los muchachos habían atado un brazo del maniquí al poste de la parada empilchado con un atractivo vestido rojo. El otro brazo de la singular dama quedaba extendido hacia el centro de la calle
con una cartera que pendía de su muñeca, de manera tal que para el conductor del micro resultaba evidente la señal que implicaba la voluntad de la mujer de ascender al transporte. El conductor del micro, que ya venía minorando desde unos cuantos metros atrás, paraba el mismo justo para que la supuesta viajera subiera cómodamente, esperando algunos segundos hasta que advertía la broma que le estaban gastando, y haciendo sonar en protesta su potente bocina, emitiendo una andanada de puteadas, reiniciaba su derrotero ante las carcajadas de los muchachos que cómodamente bebían sus cervezas en la vereda. También bajaban del puente algunos coches que volvían trayendo de la noche porteña a sus conductores, que eran los pocos bacanes que vivían de este lado de la vía. En general tenían la costumbre de acelerar en la bajada, con lo cual llegaban a una buena velocidad a la altura del bar, donde se encontraban repentinamente con la dama muñeco haciendo señas para que la levantaran. Las frenadas eran violentas, lo que a veces implicaba que tuvieran que dar marcha atrás unos metros para chamullar a la mina, la cual obviamente no respondía. Frustrado y sorprendido, el galán abandonaba el lugar abrumado por las chanzas de los buenos muchachos. La cosa se puso más seria cuando los chicos chorros recuperaron el manejo del maniquí, porque se les había ocurrido una aplicación de su figura para una tarea más redituable que la de divertir a la concurrencia del bar. Se llevaron el maniquí a la parte superior del puente, unos 100 metros de recorrido horizontal sobre las vías, y en un espacio abierto ataron al mismo a sus barandas de seguridad, siempre vestido como una dama. Cuando un automotor que les resultaba interesante llegaba a la distancia en que sus faros comenzaban a iluminar la escena, uno de los chicos comenzaban a cachetear violentamente a la supuesta mujer. Aún en el paisaje desolado de un puente en altas horas de la noche, los caballeros andantes de aquellos tiempos tenían código para detenerse y boxear al agresor en defensa de una dama. Esto determinaba que el resto del grupo aparecía en el lugar, armas en mano, y desplumara sin piedad al personaje. Hasta que un buen día, y como se daba por descontado, la historia del maniquí y los choreos arriba del puente llegó a oídos del comisario de la zona, y debidamente vestidos de civil en un coche particular, aquella noche bajó la policía para defender a la muñeca cómplice y capturar infragante a sus mandantes. Esas fueron las últimas noticias que tuvimos de aquella muñeca entrañable. Fantástico. Fantástico. ¿Es una historia divertida o no? Pero aparte, ¿cómo fueron, por así decirlo, dándole distintas funciones al maniquí, ¿no? ¿Cómo fueron desde digamos lo de la gastada y hacer la vida imposible a los colectiveros o al colectivero, hasta llegar a los gananes nocturnos? Exacto, hasta llegar era parte del encono social que había en ese sector de los barrios, ¿entendés? Claro, porque el tipo que paseaba en coche, el tipo que tenía algún poder distinto era objeto, era víctima, segura, de alguna manera era víctima. Sí, total. Lo que sí me llama la atención, o sea, no es que me llama la atención, que no le hayan puesto un nombre a la muñeca, o no sé si se lo pusieron. No, era el maniquí. Tráeme el maniquí. No lo pusieron. No, era el maniquí. No tuvo nombre. No, espectacular. Buenísimo. Así que, sí, el maniquí era como un tótem, ¿viste? Una cosa así. Claro. Alrededor de él se tejían fantasías humorísticas, y cuando ya la cosa no rendía,
o se aburrieron, se empezó a usar de herramienta de uno de los medios de subsistencia que tenía el barrio, que era el choreo. El choreo, claro. Sí. No sé que aparte una buena imagen pero, del clima. Totalmente, pero aparte vos fíjate, Carlito, que lamentablemente, y si bien no estamos hablando, en este caso, que te voy a hacer un breve comentario, no estamos hablando de un maniquí, pero el hecho en sí, por decirlo de alguna manera, estoy hablando del final, ¿no? Del último trabajo que le hicieron hacer al maniquí, sigue teniendo vigencia. Sí, por supuesto. Claro, vos fíjate que, mirá, la cuestión social no se resolvió en este país. Eso es folclórico prácticamente. Creo que fue la semana pasada, si no mal recuerdo, terminaron dándole no sé cuántos años, creo que 5 años, 6, no me acuerdo ahora exactamente, años de cárcel a 2 personajes, ¿sí? Por un hecho que, si bien ya venía sucediendo, el hecho, digamos, final, el que, por así decirlo, desencadenó ya todo, fue en febrero del año pasado, no de este año, te hablo del año pasado, que era un par de personajes aquí en la autopista que une Santa Fe con Rosario, ¿sí? a la altura del cementerio aquí de Santo Tomé, que se dedicaban a colocar piedras muy estratégicamente, piedras de buen porte en la autopista. Ya lo tenían estudiado los vagos. Entonces vos venías con el auto, sobre todo gente que por ahí no conoce y demás, y o te la llevabas puesta y tenías que frenar, o frenabas. Entonces, una vez que frenabas, listo, ahí se te venían, viste, Bueno, lo del maniquí era un poco más dulce, ¿no? Claro, sí, obviamente un poco más, a ver, yo diría que un poquito más dulce, más delicado y demás, pero el engaño tenía algo de travesura, porque totalmente explotaba esa debilidad que tiene, en una parte, esa debilidad que tienen los hombres por las mujeres. Exactamente. Que no le hace ver el peligro. Exactamente. Pero vos fíjate que, digamos, sea un maniquí, sea una piedra o lo que fuese, seguimos en la misma. O sea, no, por eso, porque no se han resuelto las condiciones sociales. Exactamente. En estos años no se han resuelto. Exactamente. Seguimos con el mismo contexto. En este caso, geográficamente, el barrio marginal se alejó un poco, y el que era marginal en mi época, digamos, como ascendió a clase media. Claro. En los bordes de ese barrio sigue habiendo el mismo caldo de cultivo que teníamos nosotros, que era la pobreza, ¿no? Claro, sí, totalmente. Así. En este caso en aquellos tiempos era la pobreza de los inmigrantes de Europa, y ahora es la pobreza de los inmigrantes de la provincia. Sí. Es lo mismo. Sí. ¿Qué habrá sido del maniquí, no? Sí, supongo que lo habrá vendido la policía. Ahí no se tiraba nada, viejo. No. No se tiraba nada. Eso no cabe la menor duda. Muy bueno. Bueno, no sé, ahora estamos en un momento del programa que nos faltarían 25 minutos. Sí. No, a la velocidad que leí antes, tengo un relato que tiene 4 carillas, ¿vos crees? Un relato también de ese ámbito, ya de otra naturaleza. ¿Vos crees que lo puedo llegar a leer? No creo, ¿no? Es mucho. Yo lo que no quiero que usted se olvide, mi estimado amigo, es que hoy tenemos el último capítulo de la novelita. No, sí, eso lo tenemos, y lo estuve repasando y no está tan mal, está bastante bien, pero es corto. Entonces,
Entonces, si usted cree que el tiempo va a dar para el relato que nos está ofreciendo y luego el último capítulo de la novelita, adelante. No quiero arriesgarme. Queda a su criterio. Queda a su criterio. No me voy a arriesgar. Escúchame, en el medio de esta tertulia que estamos manteniendo, viste que nosotros somos amantes de los perros. Sí. No sé si vos tenés una memoria más fresca que la mía. No te creas. Por razones etarias. Y entonces tengo dos relatos breves. Sí. Uno referido a nuestros amigos los perros. No sé si en algún momento dije algo. No. Que yo recuerdo los perros abandonados que suele haber en los que hacen los turistas en la ruta 2 cuando van a Mar del Plata, a la costa. Yo tengo algo sentimental que escribí sobre los perros. Así variamos el tema, salimos de los climas sociales y nos vamos un poquito a los sentimientos. Ningún problema. Me gusta. Escribí una vez una cosa que se difundió bastante en las veterinarias de Chascomús. Ajá. Donde era conocido el evento de que quedaban saldo de perros que después vagaban por el pueblo, pero que eran dejados en la ruta. Claro. Porque, digamos, uno de los hábitos crueles que tenían con estos animales era que cuando llegaban allá se hacían cargo de un cachorrito o lo traían de Buenos Aires para que los chicos jugaran. Y después cuando advertían que era una molestia o una carga, cuando pasaban por Chascomús lo bajaban, Chascomús o cualquier otro pueblo intermedio, ¿no? Sí, cuando ya cuando ya el juguete, por decirlo de alguna manera, dejó de despertar interés, digamos, o a molestar. Exactamente, ¿viste? Entonces era como una especie de juego que compraban o que incorporaban, ¿viste? Y después, independientemente de la ternura que pretendía recibir ese animal y que había dado, la dejaban de lado y abandonaban. Entonces yo traté de meterme en la piel de los perros, a los que vos y yo conocemos mucho. Tenemos una larga historia con perros, y traté de meterme en la piel, a ver qué te parece y qué le parece a los que nos escuchan, ¿no? Lo escuchamos. Y se llama No me abandones. Y dice: cuando lo bajan del vehículo violentamente o con algún engaño para perros, a pesar de su sorpresa, su fidelidad lo hace correr desesperadamente detrás de aquella máquina inalcanzable donde está su amo. Quizás corra por horas detrás de la traición buscando el amor. Después todo será un caos, por su falta de adaptación y por su instinto que le dicta que vaya en esa dirección. Probablemente muera atropellado en plena ruta, o quizás deambule por días o meses, soportando hambre, acosado por algunas jaurías, sin amor. Solo se trata de un perro, se dirá su ex dueño. Un perro más, con su trote patético de abandono junto al camino. Piensa, como cuando te sueltan la mano a la cual te has sujetado, o como cuando te suspenden el beso al cual estabas acostumbrado. Y entonces te ves desorientado a un costado del camino que es tu vida, transitando con las emociones tristes en un trote patético de perro abandonado, tan indefenso como él, deslizándote como él hacia el abismo del desamor y el olvido.
Muy bueno. No sé si interpreté sí. Con esto el fenómeno de maldad y de olvido, ¿no? Sí, yo frecuentes autores somos. Yo lo he visto de gente que, digamos, que tal cual lo decías vos al principio, ¿no? O sea, incorpora lo que nosotros le llamamos amigos, no mascotas, justamente, y que terminan siendo, o sea, lo incorporan como un juguete, como un divertimento, y claro, yo creo que hay varias cosas. En primer lugar, al principio es todo divertido, es un cachorrito, es chiquito, sí. Después, dependiendo de la raza, se transforma en un monstruo, ¿no? Una carga. Claro. A mí me dijo un veterinario aquí de Santo Tomé hace muchos años atrás, ¿no? Charlábamos así de animales, de perros, sobre todo de perros, y él me decía, la gente por ahí no se da cuenta, cierta gente, no todos, ¿no? Obviamente, que por ahí dice, no, a mí yo quiero vamos a suponer un boxer, ¿sí? Quiero un boxer. Y me decía, el loco era un fenómeno, es un fenómeno. Él me decía, y la gente no se da cuenta que ya cierto tipo de razas, como por ejemplo un boxer, y lo digo literal lo que me dijo él, come y caga como un ser humano. Y entonces se llevan a un departamento donde no tienen lugar ni para ellos un boxer, y no tienen ni siquiera lugar para poner la cantidad de bolsa de comida, porque comen y cagan como un ser humano. Y tiene razón, tenía razón lo que decía. Y mucha gente, digamos, ojo, no estoy criticando porque no soy quien tampoco, pero por ahí, viste, yo he visto que por ahí llevan un cachorrito porque para el hijo, la hija, qué sé yo, y después el nene es como cualquier criatura. Ojo, no lo digo por maldad, que lo hagan por maldad, bajo ningún punto de vista, lejos de ser así. Es como con un juguete. Vos a una criatura le compraste un juguete para el día del niño, la criatura lo usó un mes, 2 meses, jugó con el muñequito, la muñequita, el autito, y después se olvidó, ya encontró otra cosa para divertirse. Por supuesto. Y con los animales, porque no solamente voy a hablar de perros, podemos hablar de gatos. El perro es un ser sufriente, casi se diría adiestrado, con una sensibilidad tal cual, casi humana. Tal cual. No es que haya que atacar otras especies de animales, ni dañarlas, pero el perro prácticamente tiene sellado un pacto de amor con el ser humano. Sí, totalmente. Y así que imagínate de ahí para adelante lo que podrían hacer con un reptil, ni hablar. No, muy lindo. Así que, bueno, me gustó mucho. Esto me gustó mucho. Vos sabés que a mí me toca la fibra, ¿viste? En realidad cuando lo escribí era porque tenía esa sensibilidad de que estaba faltando una denuncia más profunda sobre esta cuestión. Así que, no sé. Muy lindo. Ahora, muy lindo. Muy real. Sí, o sea, no hay fantasía acá. Quizás es duro, sí, para contrarrestar, lo lindo, digamos, o sea, no contrarrestar, pero es la realidad. Y a la realidad no se la puede negar, digamos, no se la puede esconder. No, solamente la podemos criticar para ver si exactamente. Mira, yo diría,
ya que estuvimos hablando del viejito que terminó en el geriátrico, Ajá. el abandono de los perros, bueno, el otro relato maniquí fue pintoresco, más que nada. Más que pintoresco. Más que pintoresco. Yo diría que voy a aprovechar antes de la novelita, Sí. para leerte cómo también las cosas residen, habitan o permanecen en un lugar con un hálito de alma, Ajá. con un karma de alma, ¿no? Entonces uno a veces olvida cosas que son queridas, las deja, las abandona, y otras veces las recupera. Y yo te voy a hablar de una recuperación para llevar más adelante un poquito el optimismo sobre el sentimiento, ¿no? A ver. Sobre nuestro sentimiento. A Esto ver. se llama Tía Lucía. Es muy breve. Tía Lucía. Tía Lucía. Tía Lucía. Dice: en ese mueble viejo que por tantos años me acompaña, ya no queda lugar para más recuerdos. Ya no puedo apretar más emociones. A veces, cuando busco una foto, una carta, un libro, en el camino por sus recovecos mi mano redescubre objetos queridos, cosas insignificantes que parecen esperar mis esporádicas visitas para ver la luz. En ese hermoso zafarrancho que solo merece mi amor y mi cuidado, hay una foto que alguien se sacó en tiempos muy remotos, alguien del sexo femenino, severa en su vestimenta, de piel muy blanca, sin sonrisas, mirando fijamente la cámara. Nunca me expliqué su origen. Alguno de mis mayores me hizo heredero de ella, sin decirme quién era. Para mí, ha sido en todos estos años una figura anónima a quien me hubiera gustado conocer. Pensé muchas veces en romperla, también la hubiera podido tirar, pero sigue ahí como una incógnita, por años, confundida con el revuelto de mis cosas, humildes pero queridas. El otro día, en una búsqueda distinta en el interior oscuro y desordenado del halcón de mis recuerdos, volví a toparme con ella. Me impresionó como siempre, su mirada y su soledad. En un mundo de cosas familiares, habitándola como cosa extraña. Para este individuo memorioso y sentimental, decidí por fin que la bautizaría como tía. Por su antigüedad, tía abuela Lucía. Besé la foto, pasé mi mano con ternura por su superficie y la volví a encerrar en la confortable oscuridad de mi viejo mueble, ahora con nombre y parentesco. Resistirá más tranquila, entre fotos reconocidas, souvenirs de fiestas pasadas, diplomas, rollitos de piolín, lápices de color gastado, cartas ilegibles. Todo embebido en el aroma del tiempo. ¿Contra quién compito en este bautizo, nombrándola tía Lucía sin decírselo a nadie, para que habite en mi mueble con su nuevo nombre? Era, bueno, ¿cuántos objetos o cosas, en este caso estamos hablando de una fotografía, ¿no? Sí. Uno guarda durante el correr de los años, de las décadas, ¿sí? Vaya a saber por qué motivo, por ahí, como en este caso, que era una foto que no correspondía, entre comillas, a nadie, no sé si me puedo... Pero no me gusta, ni las fotos anónimas no me gustan. No me gusta el abandono ni de las fotos que no conozco. Claro, por eso te digo, pero cuántas cosas, y si entro a rebuscar acá entre mis cosas, te puedo asegurar que alguien me va a decir, ¿para qué carajo guardás eso? Sí. Y por ahí son esas cosas que voy a decir, no sé, formaron parte de algo, o quizás Sí. o quizás inclusive formaron parte de un momento en la vida de uno que te marcó por algo, quizás nada que ver con lo que pasó, no sé si me explico, o sea, No, por supuesto. y vos decís, no,
no lo puedo tirar, porque esto me trae tal recuerdo de tal época. Generalmente pasa, o al menos a mí me pasa con objetos que me traen recuerdos obviamente agradables, ¿no? De hecho, pero sí. Sí, a mí también me deja una inquietud que no la puedo resolver, ni quiero que la resolvamos ahora, porque ya se está agotando el tiempo, que es ¿qué tanto más importante será conservar una foto de papel o un libro en la memoria física contra la memoria digital? No lo sé. Eso lo podemos dejar para que vos lo desarrolles, porque yo soy tengo muchas dudas sobre este tema. Un lindo tema para tocarlo en la próxima. Exactamente. Un lindo tema. Lo dejo para vos, que sabes mucho más de esto. No. No, yo te voy a meter un par de condimentos de circunstancias que me hacen vivir estos tiempos. Un par de condimentos optimistas, ¿no? De anécdotas. Pero sí, el desarrollo final en este tema te comprometo a vos. Ya sé que vos me pagás un buen dinero porque están invertidos los roles, pero bueno, en un caso podemos hacer la excepción. No, pero es muy interesante. Dejemos abierto ese tema. Me gustó. Abierto ese tema. ¿Gustó? Ya lo anoté por acá. Ya lo agendé. Refrescámelo, porque una semana para mí es mucho tiempo, ¿viste? No te hagas problema. No es el tiempo que vivo, sino el tiempo que voy descontando a esta altura. No hay problema. Escuchame, vamos a cerrarles el capítulo de la novelita con el último capítulo, el número 11. El número 11, exactamente. Bueno, capítulo 11 de la novelita. Urgente preparación del viaje. Explicó a la situación a sus padres, se arregló financieramente con la agencia de turismo. En ese apresuramiento de la partida inesperada, no había, insólitamente, reparado en su hijo. Descontaba que iba a quedar bajo el cuidado de sus abuelos, pero repentinamente, en el momento en que iba a cerrar la fecha y hora de su vuelo, se le ocurrió que debía llevar al niño, lo tenía que llevar consigo, que si lo llevaría definitivamente a conocer a su padre, que si lo presentaría para sincerar de una vez por todas esa situación, para saldar la deuda que sentía haber contraído con ambos. Así que, rápidamente, en el día y horario previstos, inició su viaje con el niño, que después de unos minutos en que la había atormentado a preguntas que tenían que ver con su primer viaje en avión, se durmió profundamente, por lo cual, ya más tranquila, comenzó a imaginar la escena del reencuentro, reforzado por la novedad supuestamente impactante que le comunicaría a Roberto. Nada la detendría en su determinación de hacerlo. Era tal su premura por aclarar el pasado y dejarlo atrás, que no se detuvo en ningún momento a preguntarse por el estado del herido. O sea, ¿cuál sería su condición física? El impacto de la novedad que le iba a comunicar sería conveniente para su estado emocional. Nada de esto estaba en sus cálculos, solamente el incontenible impulso de la verdad oculta por esos años que quería estallar en su boca. Cuando el niño, antes de arribar la aeronave, despertó, Lucía, sin mayor cautela, se apresuró a explicarle lo que les esperaba en el destino de su viaje. Vamos a visitar a un señor que no conoces, es ese señor por el que a menudo preguntas. Vas a conocer a tu papá, así que cuando lleguemos a ese lugar te pido que lo llames de esa manera, papá, aunque él te diga que se llama Roberto, aunque seguramente él te responderá llamándote hijo.
De ahí en adelante vas a tener un nuevo amigo por el resto de tu vida, un amigo tan bueno y divertido como el abuelo. Antes de instalarse en el hotel reservado debidamente, cargando sus maletas, ella y el niño ingresaron al hospital donde se encontraba Roberto Solanas. Sala cuarto, terapia intermedia, cama 114. Caminó aceleradamente por los pasillos después de haber dejado su equipaje en la recepción. Sus ojos brillaban exaltados, brillaban sus lágrimas de emociones contenidas. Llegó a la puerta de la sala. En su interior había 5 camas, 4 ocupadas y una vacía, la cama 114. Se detuvo su respiración. Instintivamente y arrastrando con su mano al niño, corrió hacia la oficina de enfermería y preguntó por el paciente Roberto Solanas. Con solemne tono le contestaron que anoche había retornado a terapia intensiva y de ahí a la sala de cirugía, donde los médicos le intervinieron por una obstrucción circulatoria imprevista. Al fracasar todos los intentos, falleció a las 2 de esta madrugada. Temblaron sus piernas, transpiraban sus manos. No quería estallar en llanto para preservar al niño. Se sentó en un sillón, tomó las manitos del muchachito que en ese momento le preguntaba: ¿y mi papá? Lucía le contestó: se nos hizo tarde y no pudo esperarnos. Bueno, era, a ver, no voy a, yo que quede claro, porque por ahí quienes nos escuchan no lo saben, yo nunca había leído la novelita, ¿no? Pero no, ¿cómo puedo decir? No esperaba, esperaba otro tipo de final. No. Mirá vos. Sí, o sea, me daba la impresión de que yo venía induciendo este desarrollo. No. A ver, sí, un final, digamos, ¿cómo lo puedo denominar? No un final feliz, ¿sí? No un final feliz. Eso quedaba claro, como venía, a ver, como se venía desarrollando, no se preveía un final feliz. Lo que sí no me veía venir, lo cual está bueno, porque digamos, si ya 2 o 3 capítulos antes uno ya sabe el final, o está cantado de que el mayordomo es el asesino, sí, medio como... esa es la preocupación de todo el que escribe un relato, claro, ¿no? De ficción, por supuesto. No me esperaba un final feliz, pero no este, con lo cual obviamente, digamos, quedó como atrapado, digamos, en lo que fue la novelita, ¿no? Todo el recorrido en estos 11 capítulos, ¿no? De la novelita, ¿no? Sí. En realidad, digamos, a mí me deja un mensaje sobre esto del arrepentimiento. Ah, por supuesto, sí. No, lógico. Entonces yo digo, cuando hay arrepentimiento, hay acción inmediata para enmendar, porque no tenemos mucho tiempo para enmendar. Es probable que ya no tengamos tiempo. Entonces, claro, si hay arrepentimiento, movilizarnos. Bueno, en lo exterior. Vos fíjate que esa es una de las enseñanzas de la novelita. Exactamente. Para mí esa es la búsqueda. Claro. La búsqueda es, ¿para qué tanto tiempo solos? ¿Para qué tanto tiempo separados? ¿Para qué tanto venganza de mi parte? Porque vos fíjate, la mujer. Vos fíjate que fuerte, y te diría fuerte y hasta fuerte y cruel, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La última estrofa, o sea, ¿dónde es mi papá? Llegamos tarde, responde la madre. Sí, no pude esperarnos. No pude esperar.
es fuerte, es cruel, no cruel porque haya una culpa de alguien, digamos, pero no, bueno, pero son, digamos, heridas sangrantes, ¿sí? Sacando las circunstancias, que portan muchas de las personas que conozco. Sí, por supuesto. Y yo mismo en mi debilidad humana, ¿no? No, totalmente. Así que, totalmente. Y a veces estas circunstancias, basadas en el instinto de venganza, que a veces que pareciera justificado, rompen cosas más valiosas, ¿viste? Sí. Porque la venganza termina destruyendo cosas más valiosas que el bien perdido. Es así. Totalmente. Bueno, hemos terminado la novelita, así que ya tenés tarea, Carlos, para empezar a buscar, escudriñar por ahí alguna otra, digamos, como para también ir llevando, que día a día, programa tras programa, tengamos que acordarnos y decir, che, ¿cómo seguirá? Porque la verdad que fue bastante atrapante, vamos a ser sinceros, Así sí, que tengo algo para ofrecer en capítulos. Algo así en capítulos me gustó. Bueno, preparamos algo y lo presentamos. Lo presentamos con su primer capítulo la próxima vez. Exactamente. Bien, señor. No te olvides de que espero una clase tuya del tema que va a abrir la cuestión. Ya está anotado. Eso quédate tranquilo que ya está agendado. Estimado, 2 minutos pasaron de las 8 de las 20 horas en este martes 9 de septiembre, que hemos tenido después de 2 semanas de ausencia, de que nos borramos, pero no fue que nos borramos, sino que por compromisos personales y obligaciones laborales no pudimos estar, y no queríamos andar cambiando horario más temprano otro día además, sino mantenernos acá, y cuando se puede, cuando no se puede, bueno, no pasa nada, pero siempre vamos generando, Carlos en realidad va generando material para poder disfrutar de esta hora aquí en los poemas de un amigo por Punto Cero Radio. Carlos, te mando un abrazo, el cariño a Mónica por allí, y nos estaremos encontrando, si todo va bien, el martes que viene. Siguen ustedes aquí en Punto Cero Radio con toda la buena música, y nos estamos encontrando, como decía, nuevamente el martes que viene a las 7 de la tarde, a las 19 horas, aquí en Punto Cero Radio.